demás miembros de la Dirección Nacional de las Direcciones Provinciales de la Juventud Comunista del Ecuador, camaradas, dirigentes del Partido Comunista a nivel nacional y provincial, camaradas, miembros de la Juventud Comunista y de nuestro partido, invitados especiales que nos acompañan en esta noche. Mi camarada Wilson Alarcón, secretario general de nuestro partido, cumpliendo tareas ineludibles, está en estos momentos en el foro de Sao Paulo, en la hermana República de Bolivia, y por eso no puede acompañarnos el día de hoy. Y he recibido el encargo de decir unas cuantas palabras con ocasión del 85 aniversario de fundación de la Juventud Comunista del Ecuador. Hace un momento, cuando Wilman Ordóñez hacía referencia a por qué el reprobador había con gusto aceptado esta invitación, recordaba yo, al escuchar sus palabras, que esto no es resultado de la casualidad. Siempre será bueno recordar que el fundador, el primer secretario general de la Juventud Comunista del Ecuador, fue el escritor Enrique Querán, autor de la famosa novela El Cojo Navarrete, y fue también el fundador de los primeros coros revolucionarios que existieron en nuestro país. Es decir, que desde sus orígenes, la Juventud Comunista y el Partido Comunista estuvieron vinculados estrechamente a la difusión de una cultura popular. A lo mejor Wilman no sabía que aquí se encuentra el compañero Chardán López, concejal de Salitre, hijo de nuestro camarada, fundador del Comité de Auspicio para la Católicación de Salitre. Está y se veía la cara de entusiasmo apagado cuando se bailaban y se cantaban las músicas folclóricas en la noche de hoy. Porque es que, como lo dijo Ordóñez, nuestro partido tiene entre su militancia a personas extraídas de los sectores populares más auténticos y siempre los compañeros han hecho mucho por la cultura. Isidro López de Salitre hacía un periódico de su puño y letra y lo entregaba individualmente a todas las personas con el ánimo de elevarse el nivel cultural, que se sientan orgullosos de su país. Estaba aquí también hace un momento Alfonso Uca, que tanto ha hecho por difundir la cultura, que incluso llegó a utilizar la fisioterapia en el hospital psiquiátrico llamado así Lorenzo Conde, hoy Instituto de Neurociencia. Entonces, para darles dos ejemplos del momento acerca de la identificación permanente del partido de la juventud con lo mejor de la cultura
Rosita Paredes. Y lo que yo he llamado el último martes del 30 de septiembre, el compañero Edwin Pérez, porque su atentado fue a pocos días de aquel fatídico 30 de septiembre donde se intentó derrocar al presidente Correa. E inclusive debo decirle, amigas, amigos y camaradas, que estamos recibiendo información que nos permitiría llegar a la conclusión de que el asesinato de Edwin Pérez no fue resultado de la casualidad. No murió él por una riña intempestivamente desarrollada, que hubo una suerte de planificación con la intervención de determinados elementos de la seguridad del Estado y de, ya en esa época, traidores y renegados a nuestro partido, porque indiscutiblemente que ustedes eran el cuadro político con mayores posibilidades de desarrollo inmediato en las filas de la juventud comunista. Estos que ahora se denominan Juventud Comunista Ecuatoriana, del Ecuador, dicen ellos, fueron actores de un permanente hostigamiento al desempeño político de él como secretario general de la Junta. Entonces, tenemos que los tiempos avancen y que las cosas salgan a luz. Pero lo que queremos nosotros es, junto con resaltar el apoyo de la Juventud Comunista, siempre ha habido mucha discusión si es necesario mantener lo que dice nuestro estatuto de que la Juventud Comunista es el organismo de reserva del Partido Comunista del Ecuador. Hay compañeros que han planteado que debe reconocerse de un papel mucho más activo y presente en la vida orgánica de nuestro país. Pero bueno, ellos han ganado su espacio y como ha ocurrido con nuestro partido en otras circunstancias muy difíciles, cuando surgen los peligros de división, de fraccionamiento, como que la militancia nuestra se activa. El camarada Pedro Sanz decía con fuerza siempre que nosotros somos muy buenos para luchar en la oposición, pero somos malos para luchar cuando hemos tenido algunos logros. Y esta circunstancia se convierte en mucho más complicada hoy, en donde es público y notorio que determinados funcionarios de gobierno y determinados dirigentes del país son los que alimentan económicamente y políticamente a este sector que pretende aparecer como Juventud y Partido Comunista Ecuatoriano. Dice, esta maniobra está encaminada a producir una ruptura definitiva e irreversible del Partido Comunista con el gobierno del presidente Correa. Hoy ya la prensa unas noticias de un supuesto frente de izquierda, lo llamaré que el Partido Comunista. Nosotros no tenemos absolutamente nada con esta noticia. Nosotros tenemos un acuerdo político con el presidente Correa que lo firmamos en el 2006. Hemos sido lo más consecuentes con este programa. Hemos acompañado al presidente Correa en 11 jornadas electorales. Algunos compañeros y quien habla fuimos candidatos al cargo del Parlamento Antiguo en las últimas elecciones. Pero no vamos a caer en la provocación de que este
vaya a producir un alejamiento de los vínculos del Partido Comunista con el presidente. Porque además tenemos que hacer esfuerzos porque este proceso mantenga el rumbo inicial, que la fuerza de la restauración conservadora que hizo el presidente Correa no se vayan a filtrar por debajo de las fuerzas de la sala de sesiones del gabinete, que no lo lleven a una confrontación con el movimiento obrero y sindical, que no lo lleven a una especie de nueva restricción ante el Fondo Monetario y el Banco Mundial, sino que retomemos la postura de la recuperación de la base de demanda, de la renegociación soberana de los contratos petroleros, de la renegociación soberana entre básica y ejemplar de la deuda externa. Miren ustedes cómo Argentina en estos momentos está siendo brutalmente asediada por los especuladores financieros internacionales, porque no supieron sellar con fuerza esa tragedia de la deuda externa de Argentina, iniciada en la época de Carlos Menem, que llegó a hablar de que Argentina debía tener no relaciones políticas, sino relaciones carnales con el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, esa tarea es enorme. Estamos obligados a caminar al filo de la navaja. Estamos obligados a ir al seno del pueblo ecuatoriano a realizar ese trabajo de conciencia política. Yo decía a unos días a unos compañeros que hubiera preferido hacer, yo soy un partidario de los actos en el público. Miren ustedes cómo a veces nosotros todos tenemos el oído puesto en el piso y mientras que el Cordero y su gente están en las calles poniendo masas para inaugurar el monumento, nosotros hacemos un acto entre cuatro calles. Entonces todo eso tiene que ser revisado. Hoy he escuchado en algunos medios de comunicación loas de alabanza a Pueblo. Con qué desparpajo presentaban que la obra esta del malecón fue una de las obras visionarias y mayormente significativas del amor que se recorrió hasta Guayaquil. El malecón fue un negociado descarado, desvergonzado, desvergonzado con los guerreros verdes de la revisora, porque el edificio se comenzó a caer y no les encontraron mejor recomendación que hacer un vallado de láminas de acero para que el edificio no comience a correr, porque se le habían llevado pues, también tierras al malecón. ¿Con qué desparpajo ocultaban el hecho de que con la influencia que tenían en el Congreso impusieron un impuesto, una participación en el impuesto a la renta de todos los ecuatorianos para financiar el malecón y para convertir eso en una suerte de ínsula excluyente, porque los muchachas de distinta orientación sexual no podían entrar ahí, los enamorados no podían entrar a hacerse caricias y expresar su amor, porque los guardias municipales los desalojaban. A nosotros mismos nos tocó un año casi a trompada limpia
arremetida soberana de los pueblos de nuestra América, en donde cada día estamos sintiendo más la falta del comandante Hugo Chávez. Pero por otro lado hay la agresión brutal del imperialismo en distintos frentes. La masacre al pueblo palestino, en donde la Cancillería tomó una posición firme llamada al embajador del Ecuador en Israel, en donde con la iniciativa, creo, de Lucho Cubillo, se hizo una jornada de recolección de ayuda para enviar al pueblo palestino. Toda esa conspiración que hay en el Oriente Medio y allá, ahora ya se reconoce que el famoso Estado Islámico de Irán y el Levante nació financiado por el imperialismo norteamericano y son las fuerzas que se le sacan de las manos, como se le sacó al Qaeda en su momento. Entonces el escenario internacional es altamente complejo. El imperialismo, como decía Lenin, y Enrique Jiménez lo decía en una frase muy nuestra: los coletazos del lagarto herido de muerte son mucho más fuertes. Entonces debemos de nosotros ser realmente la vanguardia, no porque lo digamos o porque los clásicos del marxismo dicen que el Partido Comunista es la vanguardia más esclarecida de la lucha de los pueblos, no. Bajemos nuestras petulancias y pongámonos a ayudar a la camino. Y en esa tarea, la juventud comunista está llamada a jugar un papel sobremanera especial. Siempre ha sido así. Con la orientación política del partido, con el entusiasmo y la bravura de la juventud, hemos cumplido enormes tareas sin abandonar una especie de frente natural nuestro, que es el movimiento obrero, campesino, popular. La nueva matriz productiva que se ha propuesto no será posible sin la existencia de una sólida clase obrera ecuatoriana. Serán los trabajadores el instrumento fundamental para esa nueva matriz productiva. Si no quedaremos con una pequeña y mediana economía popular y solidaria, pero no crearemos una verdadera base para esa nueva matriz productiva que día del socialismo se construye en nuestro país. Quiero allí que decir que va a dar de lo que me ocurrió a mí cuando el partido cumplió el 80 aniversario de fundación. Un compañero me felicita por los 80 años y me dice: pero está bien conservado usted, camarada, para los 80 años. No, camarada, el partido que cumple 80 años. Ojalá que aquí no le vaya a caer también, que está bien conservado, a pesar de tener 85 años. Gracias y adelante la juventud.